Un Remedio Podcast. Remedio Podcast. El espacio para pensar en temas diferentes. Parece difícil de creer, pero existe un territorio que no es de ningún país ni estado y tampoco es reclamado por ningún país ni ninguna nación. Se trata de la tierra de Marie Byrd, que se ubica en la Antártida. Es un territorio compuesto básicamente de hielo, pero tiene un área bastante grande, de 1.610.000 kilómetros cuadrados. Lo que tiene de particular esta área, primero y principal, recordemos que la Antártida está dividida en ciertos territorios que pertenecerían a un conjunto de países. Básicamente, estos países reclamaron tener soberanía sobre esa región del territorio. Estamos hablando de qué países: Argentina, Australia, Nueva Zelanda, Chile, Noruega y también Gran Bretaña. Sin embargo, ninguno de estos países ha reclamado como propio en algún momento de la historia a la tierra de Marie Byrd. ¿Cómo es la geografía de la tierra de Marie Byrd? ¿Dónde está localizada? Se encuentra al este de lo que vendría a ser el territorio reclamado por Nueva Zelanda y al oeste del territorio antártico reclamado por Chile y al mismo tiempo también reclamado por Gran Bretaña. En este lugar se encuentran alrededor de 23 volcanes. Y en el sur de lo que vendría a ser la tierra de Marie Byrd se encuentra la cadena de montañas transantárticas, que es como una cadena montañosa muy similar a lo que vendría a ser, por ejemplo, la cordillera de los Andes. Después también dentro de esta tierra lo que tiene de particular es que se encuentra una montaña llamada Monte Sidley, que tiene 4.181 metros sobre el nivel del mar, lo cual es bastante alto como territorio y bastante interesante. Por supuesto, esta es toda una zona cubierta de hielo y de nieve, es muy fría, muy inhóspita también, es prácticamente imposible vivir y permanecer temporadas completas, pero sin embargo han habido equipos de exploradores y científicos que han llegado a la zona. Por ejemplo, en la actualidad, cada cierta cantidad de años, suelen ir algunos exploradores de Estados Unidos a hacer investigaciones científicas al lugar. Por ejemplo, cavan pequeñas perforaciones de hielo para analizar el sector. Y también han habido científicos rusos hace una considerable cantidad de años que han puesto una estación meteorológica también para fines científicos. Lo curioso de esta tierra es que, en primer lugar, remontando un poco a su historia, fue divisada por primera vez en el año 1902 por Robert Falcon Scott, quien era un explorador británico. Robert Falcon Scott las vio por primera vez, las registró, estando en el barco RRS Discovery, y unos años más tarde hubo un explorador estadounidense llamado Richard Byrd que sobrevoló esta tierra. Y como sobrevoló esta tierra y fue como también uno de los pioneros en llegar a este territorio, decidió bautizarlo con el nombre de su esposa, quien era Marie Byrd, y de ahí quedó el nombre Tierra de Marie Byrd. Ese mismo año, otro grupo de investigadores, donde se encontraba Lawrence Gould, plantó una bandera de Estados Unidos, de hecho, en ese mismo año, 1929, que de alguna manera parecería indicar que esta tierra pertenecería a Estados Unidos. Sin embargo, a nivel país, a nivel estado,
Estados Unidos nunca hizo un reclamo formal diciendo que esta tierra era parte de su país o que le correspondía soberanía sobre este territorio. Entonces, como nunca hubo ningún documento formal, legalmente la tierra de Mary Bird no quedó reclamada por nadie. Y de ahí saltaría la pregunta, ¿y ningún país o territorio la puede reclamar ahora? La realidad es que no. ¿Por qué? Esto resulta de un acuerdo que se hizo en el año 1959, que se trató del Tratado Antártico. Hay que recordar que en el año 1959 estamos hablando de un contexto de plena Guerra Fría y había mucho temor dentro de los Estados Unidos y también de la misma Unión Soviética de que pudiese haber algún tipo de conflicto de escala militar bastante grande que se produzca en el continente de la Antártida. Entonces por eso decidieron firmar un acuerdo que básicamente permitía, entre varias cuestiones, que solamente se ingresara a este continente para fines científicos y sacar del contexto cualquier tipo de escalada militar. Entonces por ello se firmó el Tratado Antártico. El Tratado Antártico y originalmente se firmó entre 12 países en 1959 y el artículo 4 de este acuerdo, el Tratado Antártico, dice lo siguiente: se prohíbe la ampliación o creación de nuevas reclamaciones de soberanía territorial en la Antártida mientras dure el tratado. Es decir, a partir de ese momento, quienes no hubiesen reclamado soberanía sobre algún territorio de la Antártida, básicamente no lo podían reclamar más. Es decir, territorio sin definir quedaba así, se mantenía el status quo mientras dure el acuerdo. La cuestión es que este acuerdo no tiene fecha límite. Sería hasta que en algún momento se decida hacer otro acuerdo o algo así. No hay ningún tipo de reunión o indicación que diga que se vaya a hacer algún acuerdo nuevo. O sea que esto va a quedar así por bastante tiempo por lo menos. O sea que básicamente, como ningún país previo a 1959 reclamó como propio el territorio de Mary Bird, ya desde ese año hasta la actualidad nadie puede decir que Mary Bird pertenece a su propio país. Por eso es que oficialmente ha quedado casi insólitamente como territorio de nadie. Hubo un individuo que trató de probar a ver si había algún artilugio legal para convertirlo en tierra propia. Fue un adolescente estadounidense que quiso en 1979 formar un pequeño país que lo denominó Reino de Talosa, y justamente dice: hay cierto territorio de Mary Bird que, claro, nadie lo reclamó, entonces lo reclamo y lo hago propio, pero por supuesto se trata de un individuo que quiso hacer alguna especie de avivada y obviamente no tiene ningún valor ni de ningún organismo internacional, ni de ningún estado, ni de ninguna institución medianamente seria. Entonces por eso, por supuesto, esto no tiene ningún tipo de aprobación de básicamente nadie. Pero sí fue como bastante curioso porque justamente al haber un territorio que no tiene ningún país que diga esto es mío, saltó alguien a decir: a ver, y si yo pruebo a decir que esto es mío, me prestarán atención. Pero bueno, claramente si ningún país lo toma, un individuo mucho menos. Pero esta ha sido la historia de Mary Bird, que realmente es bastante interesante porque uno por lo general se imagina a todo el mundo que, bueno, claro, cada isla, cada pequeño mínimo trozo de territorio tiene que ser de algún país. En general sí, pero aunque no parezca, existen algunas excepciones, como lo es este territorio en medio de la Antártida, la tierra de Mary Bird. Así que espero que les haya gustado este episodio, que hayan podido aprender algo nuevo y nos estaremos encontrando en el próximo episodio de Un Remedio Podcast. Chao, chao.